Buenos días, buenas tardes a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y bienvenidos a esta primera sesión y diálogos de este año 2021, en el cual vamos a aprovechar para explotar de alguna manera, sacarle el mayor rédito a ese manifiesto que presentamos a finales del año pasado y que pretende de alguna manera implementar una serie de medidas, o no las medidas, sino describir una serie de adjetivos que debe de tener el sistema sanitario que creemos, entendemos por sentido común que todos deseamos, ¿no? Los puntos del manifiesto eran un sistema sanitario que tuviera una asistencia de calidad, enfocada al paciente, contando con los profesionales, con un sistema colaborativo, equitativo, eficiente, reformista e innovador, digitalizado y tecnológico, transparente y con una financiación adecuada. Es decir, son principios, valores que creemos que caracterizan un sistema sanitario absolutamente razonables, apolíticos y de puro sentido común, ¿no? Este manifiesto, este decálogo, lo sacamos a raíz de un informe que pusieron en marcha, que se llamó Consenso para una sanidad, para una mejor sanidad, que salió en el mes de octubre y que de alguna manera describía una serie de características que debería de tener el sistema sanitario, obviamente mucho más elaborado que este puro manifiesto, pero que entendíamos que por quién lo producía, quién fue los que hicieron ese informe, que eran gente que no pertenecían a ninguna empresa, gente que no pertenecía en ese momento a ningún partido político. Entendimos desde la Fundación IDIS que era digno que mantenía de alguna forma la objetividad y el criterio ecuánime, porque además era gente muy profesional, ¿no? Entonces, hemos querido hacer este primer diálogos para discutir con dos grandes personas del sector sanitario desde hace muchísimos años, con un recorrido profesional impecable y con muchísima experiencia, que son el doctor Ángel Gil y el doctor Luis Ruiz, que ahora les presentará nuestra directora general, Marta Villanueva. Y creo que la elección de estos dos primeros principios o de estos dos primeros valores para nuestro sistema sanitario, la asistencia de calidad, no puede venir más ligada a la que sea una sanidad colaborativa, ¿no? Pero no solamente en el entorno del sistema sanitario público y del sistema sanitario privado, sino que necesariamente tiene que venir, esa colaboración se tiene que ampliar mucho más allá de lo que es el sistema sanitario, ¿no? Es decir, en los últimos 25, 30, 35 años, la sanidad, el sistema sanitario ha pasado de ser un sistema en donde todo se basaba en una relación entre el profesional sanitario y el paciente, a una relación muchísimo más profesionalizada, muchísimo más compleja, donde por supuesto que interviene tanto el sector sanitario público, el sector sanitario privado, todos los niveles asistenciales, pero donde claramente entra en juego grandes sectores transversales, como pueden ser los sectores de la informática, de la gestión de compras, del desarrollo tecnológico, que hace que sea un sector que, para poder dar la cobertura y poder llegar precisamente a estos conceptos que intentamos perseguir desde el manifiesto y que vamos a seguir peleando para que desde las autoridades se hagan los cambios que haga que tengamos un sistema sanitario con estas características, pues hace que esa colaboración sea absolutamente imprescindible. Muchas gracias a todos los que nos seguís. Espero que le saquéis, creo que pocos ponentes puede haber de más calidad y con mayor experiencia profesional y bagaje profesional que los dos que tenemos hoy aquí, y esperemos que disfrutéis con el debate que nuestra directora pues va a mantener con ellos. Buenos días. Gracias, Juan, por tus palabras y vamos a dar comienzo. Tenemos aproximadamente 45 minutos para conversar con nuestros expertos, que, como bien decía Juan Abarca, lo vamos a centrar hoy en esta primera sesión. Va a ser una serie de diálogos donde vamos a ir trabajando los 10 principios de este manifiesto
por una mejor sanidad, ¿verdad? Hoy vamos a tratar el principio 1, asistencia de calidad. En este principio 1 se habla de esa necesaria apuesta por la continuidad asistencial, se habla de coordinación, se habla de enfoque a problemas urgentes como listas de espera. También hay unas pinceladas al respecto del tema de la Agencia de Salud Pública. De todo esto hablaremos, y de la sanidad colaborativa, el principio número 4, que es, bueno, pues eso que se viene oyendo siempre, ¿no? Cuando estás en un sistema hay que contar con todos los agentes del sistema, con todos los agentes del sector. Vamos a ver cómo esta pandemia nos ha llevado a lo mejor a acelerar la visión de contar con las partes interesadas, ¿no? En una charla que hemos mantenido previo a este diálogos, yo les decía que, bueno, que la pandemia nos ha dado la vuelta como un calcetín a todas nuestras vidas, a nuestra vida profesional, a nuestra vida personal. El entorno ha cambiado, estamos en una era de pandemias que ha venido casi para quedarse, y entonces los procesos, los sistemas de calidad, la forma de actuar tiene que cambiar. Y debatiremos durante todo este diálogo sobre si el sistema operativo de una tecnología se modifica, tendremos que versionar los programas con los que trabajamos, porque si no los programas no van a funcionar. Algo está ocurriendo en el sistema que nos obliga a cambiar de versión, ¿no? y a reflexionar sobre esta historia. Bueno, les voy a presentar a todos los que están conectados con nosotros en streaming. Estamos con las medidas de seguridad precisas, no nos quitaremos la mascarilla dado que no podemos respetar la distancia de seguridad, y hoy me acompañan en esta conversación, en este diálogos, el doctor Ángel Gil de Miguel. Él es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Ángel ha participado en numerosos proyectos de investigación y compagina su actividad docente e investigadora con la gestión. Además, es presidente del Consejo Asesor de la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica en la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, y participa como vocal asesor en el Comité de Vacunas también de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Ángel, y gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Un honor. Gracias a vosotros. Gracias. Y nos acompaña también el doctor Boi Ruiz García. Él es doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona, ex consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, director de la Cátedra de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de Cataluña y director del Máster Universitario en Gestión Sanitaria. Boi ha sido también miembro de la Junta Directiva de Fomento del Trabajo en COE y presidente de la Unión Catalana de Hospitales. Gracias, Boi, por estar con nosotros, por hacerte un viaje y por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros por la confianza. Pues un placer. Nos ponemos en marcha. Y a mí lo que me gustaría, yo voy a lanzar preguntas y vamos a hacer dos bloques. Vamos a hablar primero vamos a trabajar sobre el estado de situación, futuro y preocupaciones, primero del principio de asistencia de calidad, y luego hablaremos del tema de la colaboración. Tienen ustedes un área de preguntas donde pueden trasladar cuestiones a nuestros ponentes, que las haré yo, me las irán pasando, y en los últimos 10-15 minutos de nuestros diálogos pues intentaremos solventar o desbloquear las cuestiones que se plantean. Ángel, vamos a hablar de este principio de asistencia de calidad, y hablando de continuidad, de apostar por la continuidad asistencial, te pregunto, ¿no? ¿Cómo se garantiza la asistencia de calidad en un sistema que acusa, o que en los últimos tiempos hemos detectado que acusa, falta de continuidad asistencial? Bien, yo quizás la pandemia nos ha hecho reflexionar o pensar qué sistema teníamos y hacia dónde debemos ir, teniendo en cuenta que evidentemente nos ha cambiado la vida, por decirlo así de una forma muy general, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que estábamos haciendo hasta ahora nos hemos dado cuenta que estaban obsoletas, ¿no? Y también hemos confiado mucho en que desde el punto de vista teórico hemos planteado
lo que es la continuidad asistencial, se han nombrado en casi todos los hospitales personas que lleven la continuidad asistencial, y es como que lo hemos incluido en el organigrama de nuestras tareas, pero realmente yo creo que no se ha llegado a ejecutar como debería de ser, ¿no? Yo creo que la salud de las personas es su salud, ¿no? Y tiene que estar ligado lo que vemos en el hospital con lo que se vea en la atención primaria y lo que una persona en un momento dado puede ver en una asistencia privada y de lo que luego puede ver en la asistencia pública, ¿no? Yo creo que partiendo de ese derecho fundamental, del derecho a la salud, debemos también de cuidar que ese proceso de todo lo que tiene que ver con la salud de un ciudadano tenga esa continuidad. No es simplemente que alguien le acompañe o alguien llame a atención primaria a su médico de familia diciendo le hemos dado de alta a este paciente y va para allá. Eso no es continuidad asistencial, ¿no? Hay que guiarle. Yo creo que también los pacientes o las personas, ¿no?, cuando tienen un problema de este tipo, lo que quieren es un poco ese cuidado y ese acompañamiento, ¿no? Esa parte un poco más afectiva y que el sistema sanitario, en el sentido más amplio de la palabra, sea agradable y confortable para él y que le facilite todo el proceso, que no se sienta agredido, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, pero de pronto usted por qué pregunta esto, usted por qué tiene que saber lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la ciudadanía ha cambiado, la formación de las personas ha cambiado totalmente y tenemos que reflexionar un poco sobre eso. Incluso yo que estoy en el ámbito también de la docencia y voy también, incluso en la formación que damos a nuestros futuros profesionales sanitarios, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen que velar también por eso. El médico antes tenía la verdad absoluta de esa situación, era el que tenía derecho a tener toda la información posible y el paciente tenía que escuchar. Eso ya ha cambiado, ¿no? Y eso el paciente no lo va a tolerar, ¿no? Entonces, pero tenemos que preparar a los profesionales sanitarios a decirles que aunque tú seas el que más formación tienes sobre la enfermedad, el paciente también tiene mucha información, lee mucho, se documenta mucho, incluso ahora a través de las redes sociales, de internet, etcétera, etcétera, tú puedes el paciente puede tener más actualizada tu patología que tú mismo. Pensemos en una enfermedad un poco rara, al final el paciente ha recogido más información que ese médico que a lo mejor en su vida profesional ha visto un caso o ninguno, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dar mucho valor también a todo eso y tenemos que integrarlo, para que haya una cierta dicotomía entre lo que el paciente espera y lo que realmente le estamos ofreciendo o dando, ¿no? Hay que romper entonces barreras como culturales, formas de hacer, sistemas para que esta continuidad asistencial se produzca. Como dice muy bien, tenemos que responder a lo que el paciente espera, ¿no? Y lo que el paciente espera normalmente es una constante. Y a partir de aquí tenemos que dar respuestas. ¿Qué esperamos cualquiera de nosotros, ¿no? Esperamos que cuando enfermamos pues nos curen o nos alivien si no nos pueden curar, ¿no? En segundo lugar, que lo hagan rápido. En tercer lugar, lo más cerca de casa posible. En cuarto lugar, que no suponga un quebranto de nuestra economía. Y al final, que no salgamos de allí donde entramos con algo con lo que no teníamos, ¿eh? Eso es lo que queremos, ¿no? Para eso, y creo que lo decías muy bien al principio, nos dotamos de un modelo y de una organización para dar respuesta a un tipo de población que no es el que tenemos, a una pirámide poblacional desde el punto de vista demográfico que no es la que tenemos, a unas tecnologías de las que disponemos ahora y que no disponíamos en otros momentos, a unos sistemas de información que en ese momento no teníamos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y lo primero que vemos es que el éxito de esa respuesta o de ese modelo nos ha llevado pues, a que no curamos demasiadas enfermedades, pero hemos conseguido retrasar la letalidad de muchas de ellas, ¿no? Y eso hace que vivamos más años y que tengamos un envejecimiento no excesivamente saludable, pero bueno, por lo menos podemos transitar con una mayor longevidad por la vida, ¿no? Pero sumando enfermedades a veces, ¿no? Entonces, claro, sí que sabíamos en un momento determinado que ante una enfermedad, diferentes disciplinas las podíamos juntar, ¿no? El ejemplo era las unidades de patología mamaria, ¿no? Pero claro, ahora, ¿cómo hacemos eso mismo? ¿Cómo nos juntamos para 3 enfermedades diferentes que pueden ser de 3 sistemas diferentes, ¿no? Y, como también decía muy bien Ángel, en la propia universidad seguimos formando por ámbitos divisionales de conocimiento. Sí. En el sistema sanitario nos organizamos como nos presupuestamos, no al revés,
como nos presupuestamos y el dinero se pone en cajones que se llaman atención primaria, atención especializada, el gasto de farmacia, etcétera, nos tenemos que organizar de esa manera. Entonces hay que hacer un esfuerzo, eso hay que reconocerlo, que en la base se hacen enormes esfuerzos de coordinación y de adaptación de unos a otros, pero la realidad presupuestaria no acompaña la distribución de los recursos y la cultura se adquiere cuando llegas al sistema, no vienes con una cultura adquirida en la universidad. Y esos son elementos que habría que corregir de alguna manera, ¿no? Pero claro, además de todo eso, nos encontramos con que sobre eso que se ha escrito mucho, no llegamos a tener el acuerdo de reforma necesaria, que no deja de ser más que un acuerdo legislativo. Hay que cambiar las normas para que no nos ocurra que exista una cosa que es difícil de explicar. ¿Por qué hay una plaza de pediatra en la primaria y otra plaza de pediatra en el hospitalario? ¿Son diferentes los pediatras? ¿O tendríamos que tener un servicio de pediatría que atienda a una población determinada y en función de lo que necesita esa población la atienda en el ámbito del hospital o la atienda en el ámbito de la primaria? Lo mismo que ocurriría con cualquier otra disciplina, ¿no? Pongamos los recursos en función de las necesidades de la población y la organización no de acuerdo con la distribución presupuestaria, sino de acuerdo con las necesidades que esa población tiene, ¿no? Y eso al final nos lleva a una atención integrada que tendría que ser un ad hoc de cada realidad, de cada lugar, pero necesitamos un cambio legislativo, un cambio en los currículums académicos, un cambio en la distribución y asignación de los recursos y una mayor autonomía de gestión en las organizaciones para que puedan adaptarse a sus propias necesidades de demanda. Hay mucho detrás, hay una forma de entender el paciente holísticamente, ¿verdad? Sí, porque sí. todas nuestras patologías están concatenadas. Esto es como los principios de la economía circular, ¿no? Que un proceso no empieza y termina, sino que evidentemente es redondo, es circular, pero entiendo, recibo que hay un cambio cultural importante, ¿no? Sobre todo también que tenemos que mentalizarnos a que la información hay que compartirla. Compartir, sí. Tú dices, yo qué sé, pues el internista ha visto a ese paciente y lo tiene en el hospital y tal y cual. Y se siente celoso de tener que compartir esa información con el médico de familia. Y tú dices, pero si es que al final no, a este paciente, para que vaya bien, para que vaya mejor, la proximidad, la cercanía, la tiene con su centro de salud. A lo mejor no la tiene tanto con el hospital. Vamos a facilitarle eso. Vamos a facilitar esa información. Afortunadamente, ya la historia clínica electrónica está muy disponible, pero todavía hay muchos sitios donde lo que está en la historia clínica de primaria no se puede coordinar, por decirlo así, suavemente con la del hospital. Eso es un fracaso para el sistema. O sea, eso se tiene que compartir. Porque si no, el médico de familia difícilmente va a poder dar esa continuidad asistencial. Y si me apuras, y esto a lo mejor no tal, pero incluso con el médico del ámbito privado. O sea, porque yo tengo derecho a que me pueda ver un profesional en el ámbito privado y mi historial es uno. Mi historial no pueden ser tres. Mi historial tiene que ser uno y que pueda correr y pueda circular para que yo tenga la mejor atención posible. Desde la Fundación IDIS estamos apostando por la interoperabilidad de la historia clínica y ver cómo lo conjugamos, si es que el foco es el paciente que lo es, evidentemente. Y mi salud es mía, ¿no? Hay alguien que propone soluciones de que lo mejor es que llevemos la historia clínica en nuestro smartphone y la enseñemos en los sitios que nos vayan a atender y que editen, ¿no? Y no solo a nivel de la propia farmacia, ¿no? El farmacéutico prescribe. ¿Por qué no puede editar lo que ha prescrito y el médico ver lo que ha prescrito que tenga aquí del paciente con las cajas? Dime, fui a la farmacia porque tenía este síntoma menor y me dieron esto, ¿no? O al revés, a la hora de prescribir el farmacéutico medicamentos que no son de prescripción médica, hombre, puede haber en todo caso qué otros tratamientos está haciendo, que no solo son los de la receta electrónica, que son los que ha debido poder o está haciendo en el hospital, ¿no? O sea, todo esto está tan interrelacionado en estos momentos que no podemos plantearnos más que un principio, que la historia es de la persona, no es de quien le presta la atención. Por supuesto. Y eso también lo tiene que entender el paciente, ¿no? Que evidentemente pues es el propietario de esa historia y que estamos beneficiando su ciclo completo, ¿no? O sea, es entender holísticamente al paciente, ¿no? Bueno, ya hay cambios que se han dejado aquí encima de la mesa. Vamos a hablar de temas de calidad. Claro, han cambiado los procesos, el sentir de la seguridad, la vigilancia epidemiológica, la salud pública, bueno, toda esta dificultad en la que nos hemos visto amenazados, ¿no?
¿Entendéis que hay un problema de inversión o de estrategia al respecto de la salud pública como parte del sistema sanitario? ¿Qué ha pasado, ¿no? ¿O qué está pasando? Lo decía antes, hoy que es muy importante, ¿no? Cuando se diseñan los presupuestos en materia sanitaria está la atención especializada, que la centramos en el hospital, la atención primaria, que es atención especializada también, pero ahí se queda en primaria, y luego la salud pública, que se entiende que está en las direcciones de salud pública, en las consejerías, y no hay ninguna transversalidad entre ellos. De manera que, dicho de forma coloquial, si yo planteo una estrategia de vacunación frente a la neumonía neumocócica en los adultos y bajo los casos y demás, estoy evitando ingresos, estoy evitando prescripción farmacéutica, etcétera, etcétera, en hospital y en primaria, ese dinero no le va a incrementar el presupuesto a los de salud pública. Con lo cual, esa es una parte clave, ¿no? Y luego, el presupuesto que llega a salud pública es un presupuesto mínimo. O sea, dentro de todo el conjunto del sistema sanitario es realmente una cantidad mínima. Y eso es muy importante, porque tú lo has dicho al principio, ante una situación de pandemias y ante una situación que lo que tenemos que velar es por la salud de la población, o le dotamos de más presupuesto a salud pública o difícilmente, y la focalizamos a veces en vacunas. Ahora con la COVID-19 es para la compra de vacunas. No. Tenemos que hacer prevención, promoción, hay que hacer muchas cosas en salud pública, ¿no? Y si queremos que, como decía Boy antes, ¿no?, en ese aumento de la esperanza de vida, en ese vivir más años, queremos que la gente viva con una calidad de vida más o menos razonable, tenemos que invertir mucho más en salud pública, ¿no? A mí eso me parece clave. Sí, ¿por qué estamos así, no? Porque para saber por qué hemos llegado aquí tendríamos que mirar un poco de dónde venimos. Nosotros no venimos de un sistema nacional de salud, venimos de un sistema de la seguridad social, en el que, recordemos, salud pública dependía del Ministerio de la Gobernación. No teníamos ministerio, ¿eh? Sí. El ministerio era el de Trabajo y Seguridad Social, que se encargaba de la atención sanitaria, el INP primero y luego el INSALO. Pero la salud pública era una cosa que no dependía de sanidad. Y que estaba visualizada por la población y por la cultura social en general como saneamiento de las aguas, protección de los pozos, para entendernos, la salud animal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso era el concepto de salud pública. Lo mismo nos pasa con la salud mental. La salud mental no existía dentro de la seguridad social. Por eso la salud mental es una cosa justapuesta también al sistema sanitario, que encaja con dificultad porque no forma parte de sus orígenes. Entonces, claro, juntamos unas cosas, pero no las juntamos de verdad, como decía muy bien Ángel. No cogemos la atención, la salud pública y la colocamos transversalmente, no solo en el sentido que le decía, sino más allá, sino que la salud pública es la que tiene que dictar a los gobiernos cuáles son las políticas de salud en todas las políticas que preconiza la OMS. Porque claro, el sistema sanitario lo que al final hace es resolver todos los fracasos de las políticas de salud en otras políticas, ¿no? Un ejemplo simple es el tema de la prevención de accidentes de tráfico, ¿no? Pues eso le quita presión al sistema sanitario y podríamos enumerar muchísimos más, ¿no? Sí. Claro, nosotros nos podemos hartar de decir que hay que tener una alimentación saludable, pero no podemos impedir que se pongan máquinas de bollería en las escuelas, porque no es competencia del Ministerio de Sanidad ni de las consejerías de Sanidad. Por lo tanto, hay toda una serie de cosas que no hemos llegado a tener de verdad un Ministerio de Sanidad que tenga de verdad todas las competencias, hablo políticas, no de gestión, ¿eh? Desde que no tenemos la propiedad de los centros sanitarios en el Ministerio, la sigue teniendo la Seguridad Social. El personal estatutario es del régimen especial de la Seguridad Social. Pagamos o no pagamos un medicamento en función de si somos clase activa o clase pasiva, no en función de nuestro nivel de renta. Hay muchos atavismos que vienen de ahí. Y el Ministerio se ha quedado ahí prácticamente con la gran competencia que es el medicamento y la cartera de prestaciones. La gestión no la tiene porque hemos optado un modelo de descentralización, pero las políticas, según qué políticas, tampoco. Las políticas de salud, que son de gobierno, no se inspiran desde una salud pública de carácter transversal que aporte todo eso, ¿no? Claro, y al final nos encontramos con que se ha puesto en evidencia lo que es la salud pública en estos momentos, ¿no? Y hay una comisión de salud pública en el Consejo Interterritorial, y tenemos en algunos lugares optamos por la fórmula agencia. En Cataluña hay una agencia de salud pública, pero ¿por qué no construimos una agencia con todo eso funcionando en red? Eso justo es lo que os iba a preguntar en este momento, ¿no? Esta pandemia, al igual que las anteriores, evidencian la necesidad de estrategias coordinadas, ¿no? ¿Qué aportaría la creación de esta Agencia de Salud Pública en este sentido?
Bueno, lo acaba de decir hoy, ¿no? La importancia de unificar y de liderar de alguna manera todo lo que tiene que ver con estrategias de este tipo, ¿no? Hay que pensar que en la salud pública ahora se ha puesto también de manifiesto la importancia de la vigilancia epidemiológica que tú decías antes, ¿no? La vigilancia epidemiológica está en las direcciones generales de salud pública y todo, lamentablemente, todo lo que está en esas direcciones generales de salud pública está un poco lejos, por decirlo así cariñosamente, de la atención primaria, incluso y mucho más lejos de los hospitales, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que es clave tener una buena vigilancia epidemiológica que funcionan fenomenal. O sea, los profesionales que están en vigilancia epidemiológica en España son buenísimos, porque además son equipos muy pequeños y haciendo un trabajo excepcional, ¿no? Y lamentablemente no tienen la dotación de ningún tipo, ni de personal, ni recursos, ni nada, para atender adecuadamente este tipo de situaciones, ¿no? Yo no sé cuándo habrá otra pandemia, pero hemos tenido en 2005 la gripe aviar, en 2009 la gripe H1N1, en 12-13 el ébola, ahora esto. Y los brotes de legionela que tenemos de cuando. Legionela de todos los años, etcétera, etcétera, ¿no? Y insisto, eso es salud de la población y tenemos que invertir en ello. Entonces a mí me parece tremendamente clave, ¿no? La vigilancia epidemiológica es una cosa que tendría que estar en esa estructura de agencia para que todos hagamos la misma vigilancia epidemiológica. No podemos, porque no hay fronteras en España ni las hay en Europa. Entonces, de hecho, el ECDC en Estocolmo nos exige una serie de normas, ¿no? Yo le agradezco mucho que esté ese ECDC, porque eso a veces nos pone un poco en situación a las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Pero hace falta. Yo creo que se ha puesto de manifiesto que una crisis en la salud de la población como la que estamos viviendo ahora puede tambalear totalmente a un país, como está pasando, y por lo tanto tenemos que tener claro que hay que invertir muchísimo más en todo lo que tiene que ver con la salud de la población, porque si no se nos puede tambalear todo, podemos entrar en crisis económicas como la que estamos viviendo ahora, de la que va a ser muy difícil salir, ¿no? Preventiva, ¿no? En este preventiva, caso, claro. incorporar salud y sanidad, ¿no? Sí, que no... sí, tenemos que distinguir entre lo que son políticas de salud y políticas de asistencia sanitaria. Totalmente. Eso es. Las hemos mezclado, no ha habido políticas de salud y de alguna manera indirectamente ha tenido que apoyarse, entre comillas, la atención sanitaria de las políticas de salud. Eso es. Y no es así. Las políticas de salud son mucho más transversales que simplemente la atención sanitaria. Es más, cuanto mejores sean y mejores resultados tengan, menos presión asistencial tendremos, porque lo deseable no es hacer más, es tener que hacer menos. Pero hemos concebido un sistema sanitario en hacer más, ¿no? Cuantos más camas tengamos, mucho mejor, ¿no? Cuanto menos camas necesitemos, mejor. Va al revés, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que ir cambiando de alguna manera, ¿no? Y sobre todo medirlo, ¿no? Los resultados de salud los tenemos que medir, y los resultados de las políticas de salud los tenemos que medir, y los resultados de atención sanitaria los tenemos que medir. Los de atención sanitaria contribuyen a los de salud, pero no son lo mismo. Hay que cuidar al paciente sano y hay que atender al paciente crónico y agudo en otra dirección, ¿no? Pero tenemos que verlo de una forma global. Bueno, nos están quedando cosas claras, señores, al respecto de este principio de asistencia de calidad y vamos a empezar a tocar pinceladas con esta colaboración, ¿no? Colaboración desde el punto de vista de sumar, ¿no? Público, privado, 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 me da igual. Creo que en estas circunstancias tan caóticas a las que nos hemos visto enfrentados todos, yo creo que la operación aritmética de sumar la hemos refrescado todos en nuestra cabeza por imprescindible, ¿no? Y esta colaboración de recursos, personas y demás, bueno, hablamos de una sanidad sin apellidos, ¿verdad? De un sistema nacional de salud que sea la suma de titularidades varias, pero una sanidad sin apellidos, cooperativa, sinérgica. Quizá el COVID-19 nos ha traído este concepto de sanidad única, lo ha reforzado, y sería posible pensar en una estrategia con visión colaborativa desde el comienzo y no tener que tomar medidas estratégicas puntuales para resolver situaciones de caos, ¿no? O sea, ¿qué opináis al respecto de esto en términos de eficiencia, acceso, calidad? Yo vuelvo al revisionismo. ¿De dónde venimos? Claro, parece que nos hayamos inventado los conciertos ahora. Los conciertos nacieron en la época de la Seguridad Social. Cuando hay un crecimiento demográfico importante, aumenta el número de cartillas
y aumenta el número de beneficiarios de esas cartillas, no puede crecer al mismo ritmo las infraestructuras sanitarias de la Seguridad Social. ¿Y qué hace? Optan, porque si aquí hay un centro que me puede resolver el problema de esta población que tengo aquí, pues que me lo haga este centro mediante un concierto. Eso existe desde el INP, no desde el INSALud, desde el INP. Por tanto, parece que ahora hemos descubierto, por otra parte, la experiencia de Cataluña es una experiencia singular en ese sentido, que tiene su marco legislativo en el año 34. El año 34, la Ley de Bases de la Sanidad Catalana, que decía, por cierto, la Ley de Bases de Sanidad y Servicios Sociales, era la misma ley, dice que en cada capital de comarca habrá un hospital. Y ese hospital será el del ayuntamiento o el particular que haya en cada caso. No se plantea la Generalitat de aquel momento poner un hospital, sino utilizar aquel que haya. Se entiende como público el del ayuntamiento y si no hay uno del ayuntamiento, el particular en cada caso. Y eso no era un sistema universal, obviamente, pero era para poder dar respuesta a toda aquella parte que se le llamaba beneficencia de aquella gente que no podía pagarse la atención sanitaria. Por lo tanto, no hemos inventado nada, ¿no? Y es más, si miramos la Ley General de Sanidad, la Ley General dice que allá donde haya un hospital privado y el hospital público demuestre que no puede hacer más y que está al límite de su capacidad operativa, utilícese el hospital privado. Lo dice la Ley General de Sanidad. Porque un servicio público, un tipo de servicio público es el que los medios son del Estado y el trabajador es funcionario. Es un tipo. Un servicio público es aquel servicio que necesita el interés general y que el mercado no puede resolver y por lo tanto es intervenido el mercado por parte de la autoridad sanitaria, que no necesariamente significa que tenga que dotarse de los medios para hacer eso. El transporte público, los autobuses de transporte público no son de la administración, ni los conductores son funcionarios, pero en cambio no pueden ir por donde no tienen que ir, no puede costar más de lo que tiene que costar, etcétera, 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 porque interviene el mercado y nosotros tenemos una realidad que es esa. Tenemos, hombre, una riqueza, que no nos engañemos, destinemos más o menos puntos del PIB, la base 100 es la base 100, y no, que nos limita pues inversiones, pero si hay otros que tienen los equipamientos, ¿por qué no utilizamos, evidentemente, transparencia, regulación, las mismas condiciones, etcétera, etcétera, que unos que otros, ¿no? Y yo creo que eso, en la cultura del modelo sanitario catalán histórico, pues eso está así, y ahora también salen otra vez las discusiones de la privatización, ¿no? Pero esa es la realidad. O no tenemos muchas fundaciones y el ámbito privado puede ser tanto el ámbito con ánimo de lucro como el sector mercantil, ¿no? Pero tiene que ser también con un criterio de planificación. No debemos entender la colaboración de libre mercado, ¿no? Sino que ¿dónde necesito un centro sanitario que preste servicios públicos? Aquí hay uno, sí, pues ¿por qué construyo otro? Pero entonces las lecciones aprendidas de COVID se podrán interiorizar. Cuando hemos tenido que aumentar la capacidad resolutiva del Sistema Nacional de Salud, hemos tenido que acudir a dispositivos, porque no podíamos crecer con la rapidez que era necesario, a dispositivos, entre comillas, de campaña o a dispositivos que ya estaban. Sí. ¿No? Pues ¿por qué ese crecimiento que vamos teniendo de todo no hemos aprendido que puede ser resuelto con unas reglas de juego igual, con un sistema de evaluación exactamente igual que el proveedor público, de titularidad pública, con unas mismas reglas del juego y con un criterio de planificación? ¿Por qué no? Y sobre todo también yo, totalmente de acuerdo con lo que dice Boy, y yo creo que está perfectamente explicado. Quizás me gustaría solo añadir una cosa, y es que lo tenemos que regular con la transparencia suficiente. Metería solo esa palabra ahí, la de transparencia, y cuando hacemos las cosas con claridad, con transparencia, están bien documentadas, bien escritas y demás, es cuando de alguna manera no tenemos que entrar en dudas de qué se está haciendo aquí o allá. Hay fórmulas más que de sobra para poder regular eso y hacerlo bien, ¿no? Ya en mi ámbito universitario, pues de los 4 hospitales universitarios que tenemos uno en concreto que es una empresa, es un hospital público de gestión privada, ¿no? Y yo le visito, pues como tengo el departamento, tengo que visitarles una vez a la semana a cada hospital, y lo que más me llama la atención es que el paciente que va allí no sabe, ¿no? Y no tiene que saber, o sea, no tiene por qué saber si ese hospital es público o no público o tal o cual. Lo que él quiere es que se le está atendiendo correctamente, etcétera, etcétera. Y medir un poquito el nivel de satisfacción que tiene el paciente con eso. Y cuando lo evalúan, sale de una forma tremendamente favorable.
planteaba hoy lo de las reglas de juego, también de esa evaluación de la calidad que percibe el paciente en el día a día. Los hospitales más de ámbito privado han incorporado muy bien todo lo que tiene que ver con la calidad asistencial, lo trabajan muy bien y, bueno, quizás a lo mejor no es lo mismo un hospital más pequeñito de 100, 200 camas que un hospital muy grande, en el caso de Madrid, La Paz o el 12 de octubre, con 1000 y pico camas, ¿no? Pero a lo que voy es que han incorporado, y todo lo han incorporado, ¿eh? Yo creo que el tema de la calidad sí que se ha ido incorporando en los últimos años, es un tema que ha venido para quedarse, que está ahí y que lo están trabajando muy bien y muy adecuadamente todos, ¿no? Pero sobre todo, ya digo, transparencia, transparencia, transparencia. Porque la conceptualización de esta colaboración se tiene que hacer en términos de eficiencia, ¿no? Yo creo que aquí hay que separar muy bien el término ser eficaz y ser eficiente, ¿no? Y en términos de eficiencia es, oye, manteniendo la sostenibilidad del sistema, ¿con qué recursos pues puedo contar, ¿no? Desde el punto de vista de la transparencia. Nosotros en Cataluña pusimos en marcha, y también luego se puso en marcha en Madrid, son las únicas comunidades que lo tienen, lo que llamamos una central de resultados, ¿no? Con nombre y apellidos de los centros sanitarios. En Madrid es solo de los hospitales, en Cataluña de todo, de la primaria, salud mental, sociosanitaria. Hay un grupo de indicadores que son bien sencillos de entender: grupos de experiencia al paciente, un grupo de indicadores de atención sanitaria, otro grupo de indicadores de gestión económica y financiera y otro grupo de indicadores de otros factores atractivos del hospital, publicaciones o MIRS que quieren ir a este hospital, etc. Y da igual el tamaño del hospital, los indicadores son los mismos. Públicos, de acceso a la gente. Tú puedes ver que aquel hospital, por cada actividad que hace, ingresa unos dineros y gasta otros. Y ves que hospital gasta más dineros de los que ingresa y puedes ver que haciendo lo mismo e ingresando lo mismo, unos ganan o pierden, ¿no? Y a partir de aquí creas un sistema de transparencia, pero además de benchmarking, porque a la que tú ves que el de al lado le salen los resultados, dices, oye, ¿cómo lo haces, no? Cuando no compites por un mercado, obviamente, porque tienes el mercado asignado, ¿no? Por lo tanto, la transparencia es un elemento indispensable y el rendir cuentas para mover las cosas. Porque tú ya irás a ver al de al lado para ver cómo lo hace y hacerlo igual. No hace falta que hagamos una norma desde arriba que diga todo el mundo lo hace igual y velemos porque se cumpla la norma y no el resultado. Sino que ese es un elemento clave y todos los hospitales en Cataluña, sean de la titularidad que sean, y está abierto a los privados, pero los privados no entraron más que aquellos que prestan servicios públicos, pues tú puedes comparar perfectamente un hospital como el de San Juan de Dios, que es una entidad sin ánimo de lucro, puedes encontrar otra entidad con ánimo de lucro y un hospital público del Instituto Catalán de la Salud, y los indicadores que tienen que rendir cuenta son los mismos. Y tú puedes ver la mortalidad de infarto en un hospital o la mortalidad de una fractura de cuello de fémur en un hospital con respecto a otro. Y lo puede ver la gente. Por lo tanto, eso... Porque eso es indiscutible, ¿no? Pero ¿por qué nos lo podemos permitir? Porque todos estamos de notable para arriba. Eso es. ¿Todos estamos? De notable para arriba. Claro. Y por lo tanto, eso además es un instrumento de mejora. Porque claro, ¿qué utilizamos de estándar? Para utilizar un estándar decidimos utilizar la media que teníamos en Cataluña. Manera de mover la media: el que está por debajo quiere llegar a la media con lo que la sube. Y el de arriba baja porque se acerca a la media, por lo tanto también tiene que tirar. Y hemos visto cómo subía automáticamente los resultados simplemente por la exposición. Y eso es lo que legitima. Las políticas de gestión con instrumentos públicos, privados, solo las legitiman los resultados. Lo que no vale decir es, no, mire, ideológicamente es mejor esto, aunque sea un desastre, porque ideológicamente no, mire, el interés general se puede llegar, yo siempre decía, y sigo diciendo, que 2 y 2 siempre suman 4, lo sumes de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por lo tanto, lo importante es el resultado. Pero una de las cosas que a mí me preocupa mucho, nos ha preocupado siempre a unos cuantos, es que no hay manera de consolidar un sistema, digamos, de carácter general, que sea el cuaderno de mando del Consejo Interterritorial de Salud, para ver qué resultados tiene cada comunidad en términos de equidad. Y no hay manera, porque ahora en ese momento se acababan los prejuicios y teníamos que entrar en los juicios. Entonces es muy fácil mantener determinados discursos de la gestión pública o la gestión privada sin objetivarlo en resultados. Y por lo tanto sigo en el prejuicio y no me instalo en el juicio. Porque habría entidades privadas que habría que intervenirlas porque lo hacen mal, pero también habría entidades públicas que habría que intervenirlas porque lo hacen mal.
En el caso de Cataluña, las empresas públicas que tienen autonomía de gestión y los consorcios, cuando después de dos ejercicios tienen déficit, es intervenida la autonomía. Se cambia el gerente, se interviene y cuando se equilibra se vuelve a dar autonomía de gestión. Porque lo que no vale es, como yo pierdo dinero, que me arreglen el agujero y sigo haciendo lo mismo. No, le arreglaremos el agujero, pero tendremos que ver cómo lo está haciendo. Sí, solo quiero decir que, como se está planteando, el Observatorio de los Resultados de la Comunidad de Madrid, que además yo formo parte, hay una comisión ajena al trabajo del día a día de los... Yo formo parte de esa comisión y están representantes de las diferentes sociedades científicas, desde enfermería, cirugía, etcétera, etcétera, y se crea una competitividad sana, ¿no? O sea que, por lo que él dice, porque todo el mundo aprueba, ¿no? Todo el mundo está bien, pero al final dice, ¿por qué estos salen mejor que yo? ¿Qué tengo que cambiar o qué tengo que mejorar, ¿no? La cultura de la calidad ha entrado para crear esa idea de mejora continua y me parece tremendamente importante. Y otro pequeño matiz, nosotros todos además lo hemos incorporado en el currículum de los estudiantes de medicina, de manera que ya les estamos hablando de la importancia de la calidad asistencial, de la continuidad asistencial y demás. O sea, yo creo que eso también es lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Antes. Con organismos, como él dice, ajenos, no puede ser arte y parte, no tiene que estar en los servicios de salud de las comunidades autónomas. Tienen que ser en las agencias, en las comisiones correspondientes. En cualquier caso, cuando hablamos de colaboración y hablamos de titularidades, siempre hay polémica. Pero claro, ¿no? pero la polémica está en el resultado, no en la titularidad. Cierto, pero ha pasado en esta pandemia con la atención, ha pasado en esta pandemia con la vacunación, etcétera, ¿no? O sea, conceptualmente el sistema no tiene en cuenta todos los agentes para su sistema de planificación, ¿no? Y directamente, por ejemplo, sí que se ha tenido, ¿no? Ahora que acaba de ser el día 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer, salió el informe de la SEON y se ha puesto de manifiesto una cosa muy importante, ¿no? El papel del sector privado a la hora de mantener el control y la vigilancia del paciente con cáncer que tenía miedo a ir a su servicio público y se ha abierto. Yo creo que ha sido una experiencia tremendamente bonita que merece la pena de destacar, ¿no? Porque nadie ha puesto en duda el gran papel que ha tenido el sector privado para dar esa continuidad asistencial al paciente oncológico que si no se veía desatendido y muy agobiado y muy preocupado, ¿no? Yo no sé si en Cataluña lo he visto igual. La atención sanitaria es un servicio público. La naturaleza de la atención sanitaria es un servicio público. No es un servicio público porque se financia públicamente. Hay una responsabilidad pública de las autoridades, preste quien preste el servicio. Si no, ¿para qué regulamos y para qué hay direcciones generales que se ocupan de qué tiene que haber y cómo se tiene que prestar un servicio en un centro privado? ¿No? En un centro privado de no financiación pública. Pero es un servicio público que la autoridad competente tiene que velar en que se haga lo mejor posible para el ciudadano. Lo financie de su bolsillo o lo financiemos todos solidariamente. Pero lo importante, no, insisto, es en el resultado. Y la autoridad se tiene que preocupar del resultado. Y cuando tiene que financiar públicamente una atención, pues si esa atención se la puede prestar sin tener que hacer su inversión, y porque eso ya existe, pues y el resultado acompaña, pues con la máxima transparencia, como decía Ángel, y con la igualdad de condiciones, la puede prestar cualquier titularidad. Claro, cuando hablamos de transparencia, tendríamos que hablar de la transparencia del sector público. El sector público, no porque escondan nada, no quiero decir eso, todo lo contrario, no puede contabilizar una factura si no la ha pagado. Por lo tanto, ¿qué realidad económica tiene un centro en el que hemos oído todos hablar cada vez que cambia un gobierno de las facturas que te encuentras en el cajón? Tú cierras un presupuesto equilibrado sin haber pagado las facturas. En el sector privado eso es imposible porque la ley te impide que no contabilices esa factura aunque no la hayas cobrado. Si la has emitido... El principio de prudencia lo dice, o sea, no la hayas pagado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque utilizamos en los servicios públicos, no solo en sanidad, la contabilidad presupuestaria que está hecha para la gestión del patrimonio público y no para la gestión de los servicios públicos, no hemos evolucionado y utilizamos esa misma contabilidad en los servicios públicos. Y luego nos encontramos con esas sorpresas, ¿no? De que luego nos dicen, oiga, que usted tenía aquí un déficit escondido. ¿Oh, escondido? ¿Dónde? Porque la ley y os puedo asegurar que los gestores del sector público estarían encantadísimos de poder contabilizar eso, porque pero la norma, eso que decíamos que hay que hacer cambios legislativos, la norma no lo permite en los servicios públicos. Está muy bien que en la gestión patrimonial sí, pero en los servicios públicos llegas a 31 de diciembre y todo eso que no has pagado pasa al ejercicio siguiente, con lo que vas a hacer, y no lo contabilizas hasta que no pagas, criterio de caja.
Bueno. Sí, sí, hablando de actualización y de nuevas versiones de la legislación y de las normas, también tendríamos que incorporar la innovación, ¿no? O sea, el mundo de la digitalización, las tecnologías de la información y las comunicaciones están entre nosotros como fórmulas de cooperación o de colaboración distintas a las tradicionales, ¿no? Las concesiones, el mutualismo, todo. ¿Qué opináis al respecto de esta transversalidad de digitalización que nos permitiría mayor colaboración? Bien, yo ahí básicamente, evidentemente hay que ir incorporando todo lo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Y además la innovación va a pasos tremendamente rápidos, ¿no? Y a veces la administración no está preparada para ir tan deprisa, ¿no? Dicho así también de forma coloquial, ¿no? Entonces yo creo, y la ciudadanía ve la innovación, porque está recibiendo información, sabe lo que está pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto tenemos que acortar los plazos de cómo camina la administración e ir un poco a un ritmo quizás más rápido que tenga que ver con la innovación real, ¿no? Y luego, por supuesto, tenemos que, evidentemente, invertir mucho más en investigación y desarrollo en general, claro, y en el ámbito sanitario en particular, lo que decíamos antes, ¿no? Los problemas de salud para la población, si hacemos una encuesta a la población, van a poner en el número 1 sus problemas de salud. Por lo tanto, la inversión también tiene que ir en esa misma línea, ¿no? Y buscar soluciones o herramientas que no se trata de la última tecnología, ¿no? A veces son cosas tremendamente sencillas, ¿no? Estamos hablando de la teleasistencia, pero tenemos una población muy envejecida en España, un volumen muy grande de personas por encima de 80 años que a lo mejor ni tienen ni saben manejar ese tipo de dispositivos, ¿no? Habrá que facilitarles, habrá que ayudarles a este tipo de cosas, ¿no? Tendremos que permitir que la gente que está, en residencias de ancianos o en una estancia larga en un hospital, pues pueda utilizar este tipo de dispositivos, facilitárselos si no los tiene, para que puedan comunicarse con su familia, con su entorno, etcétera, etcétera, y humanicemos mucho más, ahora que nos gusta mucho esa palabra, humanicemos mucho más, porque yo a mis alumnos siempre les digo una cosa: el día de mañana atender a la población, a los pacientes, como os gustaría que os atendiesen a vosotros, a vuestros padres, a vuestros familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí somos todos iguales ante la salud, por decirlo así, y por lo tanto todos tenemos derecho a que se nos aplique la última innovación posible que haya aparecido. Pero innovaciones en muchas cosas, no solo el último fármaco de tal o cual o la última tecnología de tal cosa, ¿no? Sino que está en otras muchas cosas que tiene que ver, pues lo que hemos dicho antes, de la prevención, de la promoción, del cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hay uno de los valores que tenemos que tener presente en un sistema de salud como el nuestro, provea los servicios que nos provea, es que es un elemento indispensable de cohesión social. Hemos vivido una crisis económica. Imaginémonos que hubiera caído el sistema sanitario porque no se hubieran hecho los oportunos ajustes. Desgraciadamente hubo que hacerlos. Si no se hubieran hecho y hubiéramos seguido gastando al mismo ritmo, el sistema habría caído en el primer año. Hubiera quedado expulsada una cantidad de gente que no hubiera podido atenderse desde su propio bolsillo. Por lo tanto, todo ese ajuste fue gracias al sacrificio de sueldos y profesionales, gracias al sacrificio de aumentar las listas de espera, pero permitió y ha permitido mantener esa cohesión social, que nadie quede expulsado, aunque se tenga que esperar un poco más, ¿no? Por lo tanto, ese valor necesita nuevas aportaciones. Y esas nuevas aportaciones tampoco el derecho administrativo las contempla. Por ejemplo, ya no se trata de vender máquinas. No se trata de que me vengan a venderme la innovación tecnológica hoy, cuando sé que antes de que yo haya amortizado aquel equipamiento ya hay otro esperando a salir. ¿Por qué no hacemos formas societarias de colaboración público-privada entre empresas de tecnología y los centros sanitarios en el que compartamos el riesgo? Mire, yo lo que quiero es que tener esta máquina de diagnóstico por la imagen que me dé estos resultados. Si usted la tiene bien, y si hay otro en el mercado que la pone, tendrá usted que ir a comprársela para ponérmela. Compartamos los resultados de la explotación de eso conjuntamente. Si no, estamos condenados a la lentitud de los presupuestos de inversión. Que luego los presupuestos de inversión, como no son tuyos, tampoco haces ningún esfuerzo en la gestión para generar el excedente que te permita tener esa incorporación, porque va en otro presupuesto, no va en el de gestión, ¿no? Pero esas formas societarias, y alguna experiencia ya hay, son enormemente interesantes para las dos partes, porque en un momento de crisis económica yo me voy a quedar con las máquinas en el almacén porque nadie me las va a comprar.
y yo no los voy a poder comprar, voy a bajar la calidad porque no voy, mejor dicho, voy a mantener una calidad que podría subir porque la nueva tecnología no la puede incorporar. Por lo tanto, ahí hay un elemento, y con el medicamento igual, lo que llamamos acuerdos de riesgo compartido, que yo le llamaría de beneficio compartido, entre el medicamento y el paciente. Lo de riesgo compartido, beneficio compartido, claro, mire, todos sabemos que una cosa es el resultado de la investigación y la fase correspondiente que permite trasladar un medicamento y luego a su uso, y otros sabemos que luego el resultado pues puede ser diferente, no muy diferente. Bueno, pues vamos a ver si el medicamento que yo prescribo, de acuerdo, de una manera ajustada, si tiene éxito o no tiene éxito. Porque claro, si yo se lo pago igual y solo tiene éxito en el 50% o en el 60%, es un decir, usted no querrá inventar otro. Y por lo tanto, si puede usted conseguir uno que tenga éxito en el 80%, pues lo introducirá. Lo digo exagerando el ejemplo, para que nos entendamos, ¿no? Por lo tanto, esa relación con toda la industria tecnológica que nos envuelve tiene que ser otra, no puede ser la de proveedor-cliente. No se puede todavía consignar en el presupuesto y catalogar al medicamento como un suministro, en el mismo paquete que la luz y el agua, para entendernos, ¿eh? Todo eso es de otro tiempo. ¿Cuántas barreras culturales que quizás es lo más difícil de resolver? Vamos más allá, ¿no? En Cataluña tenemos unas experiencias que no se hemos conseguido extender demasiado por aquello del prejuicio, ¿no? Y en España ha sido muy difícil. Y hubo un intento en Madrid, que los médicos de atención primaria no se cooperativizan y hacen y gestionan la atención primaria de aquella comunidad, que es lo que llamamos entidades de base asociativa en Cataluña. Tenemos 13, mal número, ¿no? No hemos conseguido crecer porque automáticamente eso es una privatización. Pero si son los médicos que tienen la plaza pública, que piden la excedencia de la plaza pública y lo quieren autogestionar, ¿por qué autogestionar? Porque tienen más facilidad. Si se construye una empresa, ya pueden gestionar con contabilidad general, ya pueden contratar lo que necesitan, no las plazas que están preestablecidas, porque a lo mejor ahora necesito más enfermeras que no administrativos, o más administrativos que enfermeras, o menos médicos y más enfermeras, pero tengo que ir ajustado a las plazas preestablecidas, ¿no? Todo eso requiere unos cambios, y eso es un contrato entre ese grupo de médicos y la administración pública. Queda mucho camino, ¿no? Vamos a dar salida a algunas preguntas de la audiencia, que no sé si nos va a dar tiempo, vamos bien de tiempo para resolver al menos un par de preguntas. Dicen, ¿ha servido la pandemia para que los centros asistenciales revisen sus criterios de calidad asistencial? Pues lamentablemente yo creo que no han tenido tiempo de pararse a pensar en eso, ¿no? Yo creo que en un momento dado, cuando realmente veamos un descenso importante de la incidencia, famosa incidencia acumulada, y esté por debajo de 200 por 100.000, ¿no? Seguimos en 700 en el caso de Madrid, etcétera, etcétera, pues habrá tiempo de pensar o de reflexionar sobre ello, ¿no? Yo de momento creo que no, ¿no? Sí me gustaría también decir una cosa al hilo de lo que planteaba antes, Boi, que me parece muy importante en esa experiencia que ellos tuvieron con la atención primaria en Cataluña, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Hablamos mucho de la calidad que percibe el paciente, etcétera, etcétera, la calidad del servicio, pero nos olvidamos de la calidad científico-técnica, ¿no? Y yo creo que experiencias de ese tipo, donde tú de alguna manera te puedes gestionar mejor todo eso, al final entra también en no olvidarte de la importancia que tiene esa calidad científico-técnica, que es la preparación de nuestros profesionales. Los sanitarios estamos continuamente, y ahora con la pandemia, yo decía de forma coloquial, no he estudiado tanto, hacía tanto que no estudiaba tanto en profundidad, ¿no? Y además todos los días revisando artículos, cosas, etcétera, etcétera. Y necesitamos tiempo para eso, porque queremos dar el mejor servicio posible a la población, y a veces falta tiempo para eso. Pero si yo me puedo autogestionar y demás, al final esa calidad científico-técnica está ahí. La mejora en la calidad científico-técnica va a repercutir directamente en los pacientes y en la salud de la población, ¿no? Son de los que sacan mejores indicadores Sí, de satisfacción, seguro. porque saben que si salieran mal, los funden, ¿eh? Porque, ¿no? Pero dicho sea eso, en la línea en lo que tú decías, en esa central de resultados que hablábamos y la preocupación de los hospitales, queríamos introducir el medir el capital conocimiento de las organizaciones. Porque uno tiene un gran hospital porque tiene muchas camas. Un momentito. Usted tiene un gran hospital porque tiene una serie de gente que sabe mucho. Vamos a catalogar a esa gente que sabe.
Y empezamos a hacer unos... Pasa que no lo acabamos, nos marchamos, pero yo creo que una asignatura pendiente es que en este país expliquemos los centros de salud, los centros sanitarios, no por sus estructuras, no por si tienen un TAC de 16.000 coronas, sino qué capital humano tienen, qué categoría de profesionales tienen, de médicos, de enfermería, de personal sanitario. Catalogarlos, es fácil eso, y eso introduciría otro elemento que es muy necesario en nuestra profesión, la acreditación de que estás estudiando continuamente. Ya sabemos que estudiamos continuamente, pero si tú tienes un sistema que incentive que ese hospital tenga un capital humano de más músculo desde el punto de vista conocimiento, te estará mucho más interesado en la formación continuada de esos profesionales. Si no, solo quiere tener más cama y más tecnología. Por lo tanto, medir ese capital profesional es un reto, especialmente es un reto. especialmente. No sé si esto puede llegar a constituir una amenaza para los. Pero se puede medir, porque eso también motiva, y medir el capital humano que significa desde el punto de vista de conocimiento la enfermería, que se ha revalorizado extraordinariamente y merecía ser revalorizada porque siempre ha dado la impresión, más de lo que la cultura, digamos, la literatura o las películas nos explican de lo que es la enfermería. Eso tiene que ser medible, o lo es, de hecho lo es, hay indicadores, pero tendríamos que elevarlo a categoría. Uno cuando pone en su memoria, pone datos estructurales, cuántas camas, cuántos médicos tengo, cuántas enfermeras, qué porcentaje, pero eso es mucho más que un número, como se ha demostrado ahora, ¿no? Y yo creo que ese valor que ahora reconoce la sociedad, ese famoso aplauso, no hay que medirlos en tiempo de aplauso, que también, hay que medirlo en una realidad y devolverle a la población, mire, fíjese lo que tenemos en los hospitales. Es que eso es garantía también para el paciente, ¿no? Y eso son garantías de calidad, indirectas. Claro. Pues tengo otra pregunta, lo que pasa es que yo creo que se ha medio contestado antes, que es si se ha visto reforzada la necesidad de colaboración de este concepto de sanidad única a raíz de la pandemia, ¿no? El tema es si se ha interiorizado ese mensaje, ¿no? A veces se actúa por la urgencia, ¿no? La inmediatez del problema que se tiene y se ha actuado, ¿no? Y yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Merece la pena, cuando todo esto pase un poco y permita pararse y reflexionar, pues analizar de alguna forma los beneficios que han tenido muchas de estas medidas que se han tomado, ¿no? Yo de todas maneras sí que diría que en todos los profesionales sanitarios, estén donde estén, ha habido un ejercicio de responsabilidad, de solidaridad, ¿no? Espléndido durante esta pandemia, ¿no? Tienen sus quejas y han hecho sus reclamaciones y las tienen que hacer, pero todo eso no ha ido nunca en detrimento de lo que tenían que hacer, ¿no? De cuidar a sus pacientes y de velar por la salud de ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, ojalá alguien pudiese recoger todas esas experiencias. Algún hospital de los nuestros universitarios lo ha recogido y lo ha publicado, ¿no? Porque ha sido, yo creo, experiencias muy bonitas que merece la pena compartir, ¿no? Y al final es de la necesidad virtud, ¿no? Sí. Y por lo tanto, el ritmo de crecimiento que tiene que tener nuestro Sistema Nacional de Salud estructural no es sostenible desde el punto de vista de la financiación de la inversión que necesita. Por lo tanto, utilicemos lo que ya esté en funcionamiento, ¿no? Y sobre todo darle valor, que el capital conocimiento no distingue de si la titularidad de los equipos en los que trabaja es por eso yo insisto mucho en esa medida del capital conocimiento, porque también aportará otro valor indirecto. Si tú no mides el capital conocimiento, el tema de contratación laboral, el tema de precariedad, tú quieres número, quieres tropa, pero claro, si tú quieres talento y quieres que tu hospital aparezca con el músculo necesario público-privado, necesitas retener ese capital, porque claro, si tú tienes una población de gente que va y viene, un día estarás aquí de capital conocimiento, otro día estarás aquí, por lo tanto también indirectamente va a contribuir a ser un argumento mucho más añadido a la reivindicación sindical, entre comillas, para decir, oiga, es que nosotros somos los que damos contenido a esto, son los profesionales los que dan contenido, no el edificio. Al final las máquinas es una cosa que interponemos entre el médico y el paciente, y la máquina da igual que sea propiedad de uno o propiedad de otro, el edificio sea propiedad de uno o de otro. El conocimiento es lo que de alguna manera es la materia prima que utilizamos en el Sistema Nacional de Salud, da igual donde esté. Bueno, una última pregunta y ya para llegar a las conclusiones. Preguntan, ¿cómo se puede invertir en salud pública sabiendo que no hay beneficios a corto plazo?
Bueno, eso es verdad, pero ahí lo que decíamos antes, ¿no? Que aquellos que llevan a cabo la política entiendan que la salud no se puede medir a 4 años, ¿no? Que se tiene que medir pues a lo largo de la vida, ¿no? Y si entienden eso, pues hay la frase típica, ¿no? De si los problemas de salud hacen ganar o hacen perder elecciones, ¿no? Ahora que estamos, en el caso de Cataluña, pues en un proceso electoral. Yo creo que eso tiene que salir de la mentalidad de los políticos y, independientemente de tu ideología política, tenía que estar impregnado de que lo que queremos es la buena salud de la población. Y eso es clave. Yo creo que esa es la pieza clave para poder hacerlo, ¿no? Si creen en ello, pues invertirán, evidentemente, ¿no? La población se lo merece. Eso está claro. Entonces, pues... Hay una manera práctica de hacerlo. Nosotros tuvimos una iniciativa que nos ha seguido, que consistió en ponernos de acuerdo con la OMS. Hicimos un programa equivalente a salud en todas las políticas. Entonces, el presidente del gobierno, con el gobierno de la Generalitat, decidimos que igual que cualquier decisión que tomaba el gobierno siempre tenía que ir acompañada de una memoria económica, las decisiones del gobierno fueron acompañadas de una memoria de salud. Y creamos una cosa que llamábamos test salud desde salud pública. Sí, sí. Y ese test salud iba acompañando con el impacto previsible que tendría eso, en qué plazo lo tendría y con qué indicadores había que mirarlo. Hicimos el primer informe con la OMS, porque fue una experiencia que se puso en marcha, si no recuerdo mal, en Australia, en Nueva Zelanda, en California y nosotros, como una prueba. No se ha seguido, pero el primer informe está colgado y es accesible, ¿no? Toda decisión del gobierno tiene o no tiene repercusión política, sanitaria. Lo mismo que el resultado de hacer una carretera, ¿no? Uno que dice, hombre, he conseguido hacerla más barata, ¿no? Sí, pero a lo mejor has tenido que hacer más curvas porque te cuesta menos las expropiaciones. No es lo mismo pasar por medio de un terreno que pasar por una linde, ¿eh? Por lo tanto, hay que ver qué accidentabilidad tendrá esa carretera en el futuro y si se cumple o no. Y si ese ahorro lo vamos a pagar toda la vida, ¿no? Eso es lo que pretendía el que cada decisión del gobierno llevara, no para aprobarla, porque no, pero sí que empezáramos a tener un repositorio que permitiera analizar todas las decisiones que ha tenido el gobierno en su impacto en la salud, ¿no? Y yo creo que toda decisión de salud pública y de protección de la salud tiene beneficio siempre. Lo que no va a tener ejercicio es en el ejercicio presupuestario correspondiente, ni, como decía muy bien Ángel, en una legislatura. Las decisiones de salud pública y de protección de la salud son a medio o largo plazo, pero la rentabilidad política es cortoplacista. Y por lo tanto, ese es el problema, ¿eh? No es que no tenga beneficio, es que no tenga beneficio del que yo me pueda beneficiar desde el punto de vista de mi resultado. Eso es. Bueno, pues estamos llegando ya al fin de este Diálogos y vamos a hacer una pequeña ronda de conclusiones de esos titulares. Yo creo que se ha puesto de manifiesto, nunca mejor dicho, que estos principios son indispensables para la sanidad que todos queremos, para una mejor sanidad, ¿no? Asistencia de calidad, sanidad colaborativa. Ángel, unos titulares al respecto de qué tendríamos que hacer, ¿no? O sea, hemos hablado de datos, objetividad, transparencia, digitalización, transversalidad, un montón de cuestiones, ¿no? Y versionar las normas, ¿no? Darnos un titular al respecto de qué deberíamos hacer o qué tendríamos que hacer como medidas urgentes para asegurar estos dos principios. Bien, hay una frase que me gusta mucho de la Ley de Salud Pública, que quizás no sea la ley más afortunada que hemos hecho en un momento dado, pero hay una frase que me gusta mucho, y es que en materia de salud pública siempre debe de primar el bien de la colectividad frente al individual, ¿no? Y ¿esto qué quiere decir con esto? Pues que en el fondo tenemos que pensar de una forma mucho más global, no pensar en una inmediatez o en un problema de salud concreto en un momento dado, ¿no? Sino tener una visión muchísimo más amplia y mucho más global de lo que supone los problemas de salud. Los problemas de salud, que además no son problemas de Madrid, no son problemas de España, de Europa, sino que son problemas mundiales, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener esa capacidad de apostar por una salud global de verdad para todo el mundo, ¿no? Y trabajar pues coordinadamente entre todos, porque como hemos dicho antes, salud es una, no va ligado a ideologías, no va ligado a nada. Continuamente se ha hablado de esa especie de pacto de Estado por el tema de salud que no termina de plasmarse nunca por esos tiras y aflojas entre los políticos, ¿no?
pues habrá que sentarse. Yo creo que los ciudadanos tenemos la obligación de exigirles que se sienten y que trabajen por ello, y que vean una visión a largo plazo de la salud de la población, no a 1 año, a 2 o a 4 años vista, ¿no? Sí. La salud colectiva es un bien público y por lo tanto los ciudadanos le transferimos, con la renuncia que supone alguna de nuestras libertades, a las administraciones para que velen por la salud pública como un bien colectivo, ¿no? Y por lo tanto contribuimos cediendo esa parte de libertades y autorizando a que se ocupe en nombre de todos de ese bien colectivo, ¿no? Y por lo tanto no podemos decir que tenemos una política sanitaria adecuada si no somos capaces de demostrar que con nuestro código postal tenemos una salud colectiva mejor que nadie, ¿no? O aspirar a tener una salud colectiva mejor que nadie, porque si no hay salud colectiva buena, no hay salud individual. No nos engañemos, todos sabemos los factores de entorno que nos mueven todo, desde la epigenética a lo que queramos, ¿no? Por lo tanto, la salud pública es el instrumento que tienen las administraciones para velar por ese bien público y bien colectivo que es la salud de todos. Y nuestro código postal pues tiene que lucir delante de otros códigos postales. De hecho ya luce, pero no luce por muchos otros factores que no son políticas activas. Bueno, pues ha sido un lujo, un placer conversar con vosotros, extraer pues de dónde venimos, lo que hemos pasado y a dónde tenemos que ir para garantizar estos principios. Espero que para todos ustedes haya sido una conversación, un espacio del que hayan podido extraer conclusiones y sobre todo que se hayan llevado que estos 2 principios de los 10 que tiene el Manifiesto por una mejor sanidad de la Fundación IRIS son imprescindibles y que los defendemos, la colectividad de la ciudadanía, la sanidad que todos queremos, una sanidad de todos y para todos, la que merecemos. Gracias.